Bienvenidos, estimados estudiantes de la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas de la Universidad Mariano Gálvez. Iniciaremos con una serie de videos para poder dar continuidad a nuestro laboratorio del curso de procesamiento y manejo de base de datos. En esta ocasión estaremos viendo cómo es el ambiente gráfico del gestor de base de datos Microsoft Access, así como también veremos otras funciones que agregaremos a nuestra base de datos, como es la creación de tablas. Con ello damos inicio a nuestro proyecto del curso de procesamiento y manejo de base de datos, por lo que lo invito a ver este video y los siguientes. Sin más, iniciemos. El primer paso es arrancar Microsoft Access. En mi caso estaré utilizando Microsoft Access 2019. Usted puede usar las versiones 2007, 2010, 2013 o 2016 en tal caso que no cuente con la versión 2019. Todas entre sí poseen lo que se denomina retrocompatibilidad, siempre con algunas limitantes. Veremos en primer lugar una ventana como la que vemos en pantalla. En nuestro caso usaremos la opción Nuevo. Y después doble clic izquierdo a Base de datos en blanco. Esperamos un momento y aparecerá lo que es la vista hoja de datos. Microsoft Access, así como todo el ambiente Microsoft Office, posee la barra arcoíris que estoy señalando aquí, la cual contiene diferentes tipos de pestañas y botones, según el tipo de herramienta que se esté utilizando. Estos botones pueden ser dinámicos. Entre las diferentes pestañas que tenemos Inicio, Crear, Datos externos, Herramienta de base de datos, Ayuda, Campos y Tabla. Cada una va a tener diferentes tipos de botones. Con Inicio vamos a poder ver la vista de hoja de datos o la vista de diseño del elemento que tengamos en pantalla. Este puede variar. También podemos utilizar el botón Pegar, que tiene diferentes tipos de funciones. Podemos filtrar, actualizar el elemento que tengamos en pantalla. Podemos hacer búsquedas y tenemos los formatos de texto, que esos son muy parecidos a todas las demás herramientas de Office. También tenemos dentro de la etiqueta Crear diferentes tipos o elementos. Los más utilizados van a ser tablas, porque aquí tenemos tabla en hoja de datos, los diseños de tablas, que son los principales que utilizaremos, listas de SharePoint, que es para compartir información, pero en nuestro caso no lo utilizaremos. También tenemos el asistente de consultas, que ese nos irá armando las consultas en código SQL y no es necesario que nosotros sepamos el código. Él solo lo realizará. De ahí tenemos también el diseño de consulta. Tenemos formularios, diseños de formularios, formularios en blanco, asistentes y otros tipos de funciones para crear formularios. Tenemos también lo que son los informes, los diseños de informes, informes en blanco y como sabemos, los informes son utilizados en Access para poder crear reportes en papel. Entonces, cada uno de estos diseños nos va a permitir crear desde tablas, consultas, formularios e informes, que son 4 elementos básicos dentro de Microsoft Access. También tenemos lo que son datos externos, que aquí podemos tener nuevos orígenes de datos, donde podemos obtener información desde otras herramientas, como por ejemplo Excel, Oracle, MySQL y demás. También tenemos la herramienta de base de datos. Podemos crear desde macros, ¿sí? Que es código de Visual Basic para aplicaciones. Podemos compactarla y darle mantenimiento a la base de datos. Podemos crear las relaciones, que esas las veremos más adelante, y es uno de los elementos fundamentales para Microsoft Access y las bases de datos. También podemos documentar la base de datos para ver cuántas tablas hicimos, cuántos informes, cuántas consultas y demás elementos. Tenemos elementos de ayuda,
tenemos campos para cuando estemos armando la tabla y propiamente algunas opciones para la tabla. El siguiente paso será crear nuestra nueva tabla. Para ello vamos a crear, pero dése cuenta de que cuando uno comienza Access aparece la tabla 1 porque arrancamos creando una nueva base de datos. Lo más recomendable sería ir a inicio y utilizar la vista de diseño de la tabla 1. Puede hacer de que vaya automáticamente o que le pregunte si quiere guardar el nombre de la tabla. En este caso, acudiremos a nuestras bibliotecas y le pondremos el nombre de antecedentes a nuestra primera tabla. Damos un Enter o un clic a aceptar. Automáticamente nos da un identificador. Recuerde que los identificadores son parte fundamental de todas las tablas. No solamente de una, de todas las tablas, ya que con ellos usted va a crear las relaciones. Si una tabla no posee un identificador, no se puede crear una relación. Otro punto elemental es las llaves. En Access se llaman claves principales. Nosotros les llamamos llaves. Recuerde que hay dos tipos de llaves. Está la llave primaria y está la llave foránea. Y la llave foránea es aquella que la va a componer dos llaves primarias o más. Dese cuenta también de que los botones de la barra arcoíris han cambiado. Podemos ver desde relaciones, podemos ver desde lo que sería la vista hoja de datos, algún tipo de generador, insertar filas, eliminar filas, modificar búsquedas. Estas filas sirven para poder manipular lo que son cada uno de los campos, para poderlos agregar o eliminar tenemos que irlos seleccionando. Se dará cuenta también usted de que hay otros tipos de elementos, como son las etiquetas general y búsqueda. Nos enfocaremos en este momento en general. Podemos tener tamaños de campo, enteros largos o otros tipos de datos. En este caso nos da solamente dos tipos porque estamos utilizando un campo autonumérico para asignárselo al identificador. Este identificador lo llamaremos ID antecedente. Ya tenemos aquí que es autonumérico. Siempre hay que agregarle una descripción a cada uno de los campos que creemos. En este caso, la descripción será identificador de antecedente. Los valores pueden ser incrementales o aleatorios. Lo más razonable es que sean incrementales. Entonces lo dejamos como tal. Formatos, en este caso, como es un autonumérico, no maneja formatos. Títulos, sí debemos de asignar un título y le pondremos ID de antecedente. Indexado, sí, sin duplicados. ¿Por qué hablamos de indexación y por qué sin duplicación? Veremos acá que hay tres formas. Está no, sí con duplicados y sí sin duplicados. Cuando son llaves, debemos de indexarlo para que logre comunicarse la relación de una tabla a otra. Y también tenemos que tener mucho cuidado en que cuando se trata de llaves,
estas jamás se van a repetir. Entonces, serán sin duplicados. Cuando nosotros encontremos datos que se repitan, como por ejemplo algunos nombres, esos nombres, por ejemplo, de personas, se pueden duplicar. Porque puede hacer de que exista Juan Ramírez, Juan Pedro Ramírez, y que también exista Juan Hernández. Entonces, el nombre se está repitiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque si le ponemos que es sin duplicados, entonces lo que sucederá es que solamente me dejará agregar un solo Juan, por ejemplo. Entonces, dejamos sí sin duplicados. Alineación del texto no se toca. Eso es por si uno le quiere dar izquierda, centro, derecha o distribuirlo para darle una justificación. Pero eso no se toca. De ahí otro punto bien importante dentro de lo que son antecedentes o la tabla de antecedentes son los campos que la componen. En este caso, antecedente se compone de los campos identificador de antecedente, que es la llave primaria, y el tipo de antecedente. Como vimos anteriormente en el modelado de base de datos perfiles criminales, el siguiente campo que debemos de utilizar es el tipo de antecedente. Este será texto corto. Dese cuenta que tenemos aquí abajo 255 caracteres, que es el máximo de caracteres para un campo tipo texto corto. Recuerde que los tipo memo, que serían los texto largo, no tienen un límite definido dentro de Access, pero sabemos que son 65.536 caracteres los que se les puede agregar. De preferencia, para campos que son muy pequeños, usted debe utilizar texto corto. Para ello tendremos que utilizar las palabras más largas y calcular cuántos caracteres utilizará cada palabra. Sabemos que para los antecedentes solamente hay dos tipos aquí en Guatemala. Están los antecedentes penales y los policíacos. Obviamente la palabra más larga es policíacos, entonces contaremos cuántos caracteres son los máximos que utilizaremos para esta palabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres. Procederemos entonces a colocarle al tamaño del campo el número 10 para decirle que solamente se utilizarán hasta un máximo de 10 caracteres. En su descripción colocaremos el tipo de antecedente de la persona. Dentro de las otras funciones que tiene general está formato, por si uno necesita utilizar lo que sería un formato específico de caracteres. Va muy atado de lo que es la máscara de entrada para darle una funcionalidad específica a este campo. Dependiendo del tipo de máscara de entrada, podemos dar cuenta que nos dará diferentes tipos de formas de poder ingresar los valores. Un tipo fecha nos dará de una vez cuántos caracteres tiene que utilizar la fecha y de una vez las separaciones por guiones. Y así sucesivamente. En este caso, la máscara de entrada no nos servirá porque necesitamos que solamente sean textos los que se ingresen en este campo. De ahí tenemos lo que es el título. El título siempre es un campo obligatorio para saber el tipo de campo o qué es lo que necesitamos llenar en ese campo.
En este caso pondremos tipo de antecedente. Dense cuenta que aquí yo puedo utilizar espacios, pero no puedo utilizar espacios en lo que es el nombre del campo. Aquí también yo podría utilizar tildes, ñes o cualquier tipo de signo especial. En lo que es el nombre del campo, solamente puedo utilizar guiones bajos o guiones medios, números y letras, nada más, sin espacios. De ahí tenemos valor predeterminado, que ese es un valor que si en un momento dado se está utilizando muy constantemente uno de los valores al crear un registro, entonces este nos puede ayudar a que nosotros podamos mantener cierto valor que estamos utilizando constantemente. Las reglas de validaciones sirven para que en un momento dado, por ejemplo, si se pone algún dato numérico que no cumpla o que debe cumplir con ciertos requisitos, entonces el sistema debe decirle al usuario si está bien o está mal. ¿Qué quiere decir? O pongamos un ejemplo. La edad. La edad, sabemos nosotros que las edades pueden estar comprendidas de 0 a 100 años. No podemos encontrar edades que sean menos 5. Entonces, ponemos una regla de validación para decirle al campo que los números que deberán ingresar tienen que estar comprendidos del 0 al 100. Si en un momento dado el usuario mete un dato erróneo, entonces tenemos que tener nuestro texto de validación. El texto de validación nos servirá para decirle al usuario qué es lo que está haciendo mal o qué tipo de dato o valor requerimos. De ahí tenemos lo que es la propiedad requerido. En este caso, todos los datos que vamos a meter en una biblioteca deben de ser requeridos. O sea, no pueden quedar vacíos, no pueden quedar en blanco. De ahí tampoco vamos a permitir que tenga una longitud 0, porque como es un dato obligatorio, debemos de forzar al usuario a que ponga todo el dato completo. De ahí lo vamos a indexar, sí, sin duplicados, porque en una biblioteca no necesitamos que hayan, por ejemplo, dos tipos de antecedentes iguales. O es penal o es policíaco, pero no pueden haber dos tipos de antecedentes policíacos. Todo lo demás que es compresión Unicode, modo IME, modo de versión IME y alineación de texto, eso lo maneja propiamente el sistema, y esto es para dar retrocompatibilidad con otras bases de datos de Microsoft Access que son mucho más viejitas. Al tener listo esto, procedemos nosotros a guardar nuestra tabla utilizando el botón de disquete de la parte de arriba. No se olvide de agregar la llave primaria. En este caso, la llave primaria le lleva al identificador de antecedentes. Selecciona dando un clic y después oprime clave principal. Asimismo, Access agregará una pequeña llave al campo. Dentro de otros elementos que posee la tabla son las hojas de propiedades, pero esto entraremos en detalle más adelante. Ya que completó su tabla, entonces proceda a cerrarla dando un clic en la X que está a un lado o una esquina de ella. Si en un momento dado usted tiene abiertas las propiedades, dése cuenta de que la X se corre y para poderla cerrar la tiene de este lado. Este solamente cerrará las propiedades, que también lo podemos hacer, y después cerrar la tabla. Seguido al cerrar, Microsoft Access nos preguntará si queremos guardar la tabla. Le decimos que sí, dando un clic en sí o un Enter. El editor de diseño de la tabla se cerrará y ahora podremos agregar datos a la tabla. Dando un doble clic, tenemos lo que es el identificador de antecedente y tenemos el tipo de antecedente.
Guardamos, ya que al hacer más grandes las columnas, estas se modifica el diseño de la propia tabla. Ahora, al agregar datos, ya están prácticamente guardados. No hay necesidad de volver a utilizar el botón de grabación. Al momento de cerrar la tabla y volverla a abrir, ya los datos ya están grabados. Entonces, de aquí en adelante, usted ya puede continuar creando sus nuevas tablas. En este caso, la siguiente tabla será estado civil, con sus dos campos, seguido de etnia, con sus dos campos, género, y así sucesivamente hasta que usted complete sus 10 tablas que tiene en el modelado de base de datos de perfiles criminales. Eso es todo. Le agradezco por su tiempo y muchas gracias por ver este video.